Bienvenido a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día hablaré del tema pecado de inmoralidad juzgado, basado en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, versos 1 al 13. Te ruego me acompañes en oración pidiéndole a Dios su bendición. Dios y Padre nuestro, en el nombre santísimo de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús, gracias te damos por tu palabra. Venimos a tu presencia rogándote que nos enseñes, siendo guiados por tu Santo Espíritu. Revela tu palabra para vivirla, glorificando así tu nombre. Te lo rogamos por los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén. Uno de los puntos importantes por los que Pablo escribió la carta a los Corintios es la unidad de la iglesia. Se habían empezado a formar grupos sectarios que pudiesen ocasionar una disrupción de la unidad de la iglesia. Pablo escribe de una manera cariñosa como padre, pero de una manera también fuerte. Les pide que mantengan la unidad. Una de las circunstancias que puede romper la unidad, además de que haya favoritismo por uno u otro líder, es el pecado. Y ese es el segundo punto que aborda Pablo en este capítulo 5. El pecado dentro del seno de la iglesia puede ocasionar no nada más daño a algunos miembros de la iglesia, desprestigio a la gloria, honor y nombre de Dios, sino un pésimo testimonio a los incrédulos. Y finalmente, ruptura de la iglesia. Pablo entonces, de una manera también enérgica, habla para que esta situación cese. Entonces vamos a leer cómo Pablo se dirige a los Corintios en el capítulo 5. Dice así: en efecto, hablando de que la unidad es importantísima en la iglesia, se oye que entre vosotros hay inmoralidad. La familia de Cloé le ha informado a Pablo de estas situaciones que se estaban viviendo en la iglesia de Corinto. Una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguno tiene la mujer de su padre. Pablo, que conoce muy bien la cultura grecorromana, que conocía la literatura, la filosofía de las personas importantes de esa época, seguramente que leyó a Cicerón, un hombre latino, un hombre romano muy famoso de la época, que había escrito aproximadamente 70 años antes de que Pablo escribiera esta carta. Y este Cicerón había dicho que en la cultura grecorromana era extraño, era muy raro que un hombre cometiera incesto. Por eso Pablo lo menciona aquí, que entre los gentiles es prácticamente inexistente que alguien cometiera no nada más incesto, sino que además había cometido concubinato. Porque al leer esto dice que uno de la iglesia tiene a la mujer de su padre como suya. Esto es un pecado tremendo que en la cultura judía era muy bien conocida. Dios, en capítulo 18 de Levítico, había prohibido de una manera expresa que alguien tuviera como mujer a la esposa de su padre. Pero en la cultura griega esto posiblemente no era conocido. Sin embargo, siendo cristianos, teniendo el Espíritu de Dios, conociendo que el Señor Jesucristo había enseñado que la fornicación era un pecado deleznable, entonces no había una excusa para, en general, la iglesia aceptar este tipo de actitud en estas personas. Y así lo dice Pablo seguidamente. Y os habéis vuelto arrogantes en lugar de haberos entristecido. En el capítulo 3, Pablo dice que a los griegos y de una manera específica a los corintios les gustaba la sabiduría, buscar más conocimiento, y en base a esta sabiduría algunos se sentían orgullosos
de conocer más que otros. Y por eso Pablo dice aquí, algunos de ustedes se han vuelto arrogantes en lugar de haberos entristecido. Para que el que de entre ustedes ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de vosotros. Hay que recordar que el Señor Jesucristo nos enseñó que en la iglesia se debe de juzgar el pecado, que debe haber disciplina en la iglesia. El Señor Jesucristo así lo enseña en los evangelios, diciendo que si alguno ha pecado contra nosotros, vayamos y que hablemos con él para remediar esa situación. Pero que si no se arrepiente, entonces que vayamos con 2 o 3 testigos para exhortarle a un arrepentimiento y sanar esa situación. Pero si no ocurriera esto, entonces decirlo a la iglesia para que todos le puedan exhortar y finalmente esta persona volverse a los hermanos, arrepentirse de su pecado y seguir adelante. Pero si no ocurriese esto, entonces ser expulsado de la iglesia, tenerlo como un extranjero. Entonces Pablo aquí va directamente a ese punto. Hay que expulsarlo de la iglesia para que esta persona tenga la oportunidad de arrepentirse, que Dios le perdone y volver al seno de la iglesia. Entonces dice, de entre ustedes aquel que ha cometido este pecado se ha expulsado de en medio de ustedes. Pues yo, Pablo dice, por mi parte, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya he juzgado, dice. Como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. En el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando vosotros estáis reunidos, y yo con vosotros en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, entregad a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Pablo lo que quiere es que esa persona no se pierda. Cuando uno lee este verso, uno puede decir que la disciplina que Pablo está exigiendo que se aplique al infractor es una disciplina muy profunda, muy agresiva. Pero si entendemos el objetivo, la meta, el propósito, podemos estar de acuerdo. Ahora bien, en algunas versiones modernas nos dice así: para destrucción de su naturaleza humana pecaminosa, no tanto del cuerpo físico, sino que al sentirse esta persona sola, fuera de la convivencia con la iglesia, proceda pues a arrepentirse de su pecado y busque de Dios el perdón. Entonces su naturaleza humana caída, que es la que lo ha llevado a cometer este pecado, pierda la batalla. Pero si consideramos que también hay versiones modernas en las que se conserva el original, que dice así: para la destrucción de su carne, bien puede referirse al cuerpo físico. Aunque esto conlleve a que la persona muera, físicamente va a morir, pero esto será para que no siga pecando la persona y no se pierda, sino que al final, cuando venga el Señor Jesucristo, este hombre sea resucitado y su salvación nunca se pierda. Entonces, volviendo a leer el verso, dice: entregada a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, que puede ser de su naturaleza humana caída o de su cuerpo, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Como quiera que sea, pues esa persona tiene que ser despedido de la convivencia de la iglesia, tratarlo como un extranjero, con el propósito de que proceda al arrepentimiento y al volver
a vivir de una manera cristiana sea aceptado en la reunión de la iglesia. Vuestra jactancia no es buena, su orgullo no es bueno. ¿No saben que un poco de levadura fermenta toda la masa? Aquí Pablo está hablando de un tema que los judíos conocían perfectamente. En la época en que se desarrolló este concepto fue cuando el Señor Dios sacó de su esclavitud a los hebreos en Egipto y los llevó por el éxodo hacia la tierra de Canaán. Tuvieron que hacer la primera Pascua y Dios ordenó que comieran el Cordero Pascual con panes sin levadura. De esta manera, la levadura pasó a ser un símbolo del pecado o de la maldad. Por lo tanto, el comer un pan sin levadura representa no cometer pecado. Para los creyentes gentiles que no conocían este trasfondo judío, aquí Pablo les va a enseñar esto precisamente, que la levadura simboliza el pecado. ¿No sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa, que un poco de pecado hace que toda la masa o toda la iglesia sea pecaminosa? Limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como lo sois sin levadura. Cuando se hacía la Pascua, días antes se tenía que buscar, no nada más en la cocina, no nada más sobre la mesa, sino en toda la casa, rastros de levadura, para que no hubiera levadura en la casa y no fuera a fermentar el pan con el que se comía el Cordero Pascual. Por eso dice, limpiad la levadura vieja, o sea, como en la casa se buscaba coger rastro de levadura, así también ustedes en la iglesia, ¿verdad?, busquen cualquier rastro de pecado y háganlo a un lado. Porque ustedes son masa nueva, ¿no? Ustedes son criaturas nuevas, sin pecado, así como lo sois sin levadura, sin pecado. Más adelante va a ser más claro, más específico, mencionando que la levadura es sinónimo de pecado. Sigamos. Porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. El Señor Jesucristo es nuestra Pascua y Él ya ha sido sacrificado. Nosotros somos pues ya una masa nueva, limpia, sin pecado. Por tanto, celebremos la fiesta pascual, no con la levadura vieja, no con el pecado que teníamos antes de conocer al Señor Jesucristo, ni con la levadura de malicia y maldad. Aquí es donde Pablo nos dice que la levadura representa malicia y maldad, el pecado, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Entonces aquí está diciendo que el no haber levadura en nuestras personas es como si fuésemos nosotros sinceros y verdaderos, honestos, sin pecado, para que quede claro a la cultura griega. En mi carta os escribí que no anduvierais en compañía de personas inmorales. Y Pablo va a ser muy específico para que entendamos esta palabra. Porque alguno puede decir, no puedo tener como amistad a una persona que se emborracha. Y Pablo lo va a aclarar. Sigamos. No me refería a la gente inmoral de este mundo, o a los avaros y estafadores de este mundo, o a los idólatras de este mundo, porque entonces tendríais que salir del mundo. Sino que en efecto os escribí que no anduvierais en compañía de ninguno que, llamándose hermano, diciéndose cristiano, es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador, etc. Pablo aquí menciona a algunos de los pecados, pero se entiende que cualquier persona que tiene por costumbre cometer un pecado
esa persona que se dice cristiana no lo es. Y no debemos de andar con esa persona que está cometiendo pecado. Con ese, dice Pablo, ni siquiera comáis. Pues, ¿por qué he de juzgar yo a los de afuera? ¿Por qué voy a juzgar a los que son incrédulos? ¿Por qué voy a juzgar a los que son no cristianos? Dios los juzgará a ellos. Pero aquí Pablo va a decir que a los que se reúnen en la iglesia, a los que se dicen cristianos, a esos sí, la iglesia debe de juzgarlos. Por ello Pablo, con toda autoridad, ha juzgado ya, dice, a aquel que cometió el pecado de incesto y de fornicación. Entonces, ¿no juzgáis vosotros a los que están dentro de la iglesia? Sí, así debe de ser, pero no a los que se encuentran afuera de la iglesia. Sigamos. Pero Dios juzga a los que están fuera. Expulsad de entre vosotros a ese malvado. Cualquiera puede pensar que Pablo ha sido demasiado duro, porque no nada más está ordenando que lo expulsen de la iglesia, sino que lo entreguen a Satanás para que la persona se arrepienta de su pecado, o bien que muera su cuerpo para que no se pierda su espíritu. Pablo también dice que si se permite esto, que es un poco de pecado, un poco de levadura, este pecado se encargará de leudar toda la masa, hará que se corrompa la iglesia y al poco tiempo más personas van a hacer infinidad de pecados. Entonces la unidad de la iglesia es muy importante, pero por preservar la unidad de la iglesia no debemos de permitir el pecado. Debe de haber unidad en santidad. Y bueno, este mensaje nos está diciendo que nosotros no debemos de permitir el pecado en la iglesia. Debemos de, cuando nos damos cuenta, de hablar con los líderes y proceder a la disciplina que el Señor Jesús nos enseñó. Llamar a la persona, exponerle la situación, invitarlo al arrepentimiento y darle un tiempo para que proceda a ello. De lo contrario, la iglesia debe de hablar toda con la persona infractora y si no se arrepiente, expulsarlo de la iglesia, que sería entregarlo a Satanás, y esperemos que la persona proceda al arrepentimiento. Si así procedemos de una manera bíblica, no habrá de qué arrepentirnos. Habremos procedido como Dios nos manda hacer. Y bueno, si tú o yo somos el que está cometiendo la infracción, debemos de pedir a Dios perdón, misericordia y arrepentirnos del pecado y venir a Dios y a la iglesia para seguir adelante todos juntos en armonía. Que Dios te bendiga. Oremos. Señor Dios, gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesús por tu palabra bendita. Ayúdanos a vivirla y ayúdanos a ver que se cumpla tu palabra para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús nuestro Señor, gracias. Amén. Gracias por estar con nosotros en Facebook y en YouTube. Gracias por estar con nosotros también todos los domingos a las 7 de la noche. Te recordamos que nos puedes mandar un mensaje en WhatsApp, Telegram y por favor contacta con tus amistades, tus familiares, invítalos a que nos sigan, a que nos vean. Muchas gracias, Dios te bendiga. Hasta luego.